Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que tiene por título 5 panes y 2 peces, igual a perfección. Y realmente vamos a hablar de esa gran hazaña que hubo cuando Yahshua alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Pero antes de llegar ahí, es necesario que analicemos muchísimos puntos claves acerca de la Torá, de nuestra identidad y de las cosas que realmente necesitamos nosotros para poder llevar a cabo efectivamente nuestro ministerio de evangelista, de ese gran llamamiento de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, bueno, en este caminar, nosotros pensamos que para que nuestra obra de predicación sea perfecta, debemos estudiar ciencias bíblicas, teología, saber psicología, tener una biblioteca llena de libros y sabernos todas las interpretaciones de grandes maestros de Biblia. Pero no se necesita mucho fuera de 5 cosas. Número 1, una relación genuina con el Padre para que su Espíritu Santo repose en nosotros y nos enseñe todas las cosas. Número 2, dedicar tiempo al estudio de las Escrituras en su contexto histórico, idiomático y espiritual. Número 3, vivir las Escrituras, practicar lo que predicamos, ¿verdad? Número 4, tener identidad clara como Israel, como Efraín o como Judá. Número 5, dejarnos usar por el Padre. Quiero decirte que este estudio lo vamos a dividir en 3 partes importantes. Número 1, hablar de la Torá. Número 2, hablar de Yahshua como el pan de vida. Y número 3, hablar de nuestra identidad. Y vamos a comenzar hablando de la Torá. Quiero decirte que todo lo que los profetas profetizaron fue basado en la obediencia o desobediencia del pueblo de Yahweh a su Torá. Todos los salmos nos relatan la belleza de la Torá. Los proverbios son consejos basados en la Torá. Yahshua lo que hizo fue modelar y darle el verdadero sentido a la Torá. Y Él es la Torá viviente. Los apóstoles predicaron la palabra que tenían en su tiempo. ¿Y cuál fue esa? La Torá. Aunque también hablaron de los profetas, debemos recordar que estos profetas vivían y se basaban era en la Torá. Y lo que el Padre escribió con su dedo y con tanta dedicación fue su instrucción, las 10 Dabar, que luego serían extendidas o desglosadas en los 5 libros que conforman toda la Torá y que son los que tenemos hoy, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 4 versos 8 y 9 dice: ¿Qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante hoy? Pero ten mucho cuidado y cuídate diligentemente para que no olvides lo que viste con tus propios ojos y para que no se te vaya de la mente mientras vivas, y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiere decir que este versículo nos demuestra que la Torá es demasiado perfecta, tan perfecta que no superaría ninguna otra ley, ninguna otra regla, y que por lo tanto es imposible que Yahshua la haya abolido, ¿verdad? Si vamos al Salmo 19, versículo 7, dice: la Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Esto nos asegura que la Torá, aparte de ser perfecta, ella instruye, ella capacita. Aquel que no tiene ningún tipo de sabiduría, pues la recibe a través del estudio de su ciencia, de su Torá, de su gran valor. Cuando vamos a Josué, capítulo 1, versículo 8, dice:
que este libro de la Torá nunca cese de tus labios, sino que lo recites de día y de noche, para que observes fielmente todo lo que está escrito en él. Solamente entonces prosperarás en tus caminos y solo entonces tendrás éxito. Cuando nosotros nos enamoramos de la Torá y la convertimos en nuestro deleite, definitivamente también nos prospera y nos conduce al éxito. Josué 22:5 dice: pero sean muy cuidadosos en observar el mandamiento y la Torá que les impartió Moshe, el servidor de Yahweh, para que amen a Yahweh su Elohim y anden en todos sus caminos y guarden sus mandamientos y se apeguen a él y que le sirvan con todo su corazón y con todo su ser. Quiere decir que cuando nosotros estamos estudiando la Torá, viviendo la Torá, practicando la Torá, conocemos el corazón de Yahweh, porque el corazón de Yahweh está revelado allí en lo que a él le agrada. Por eso están esas reglas allí. Cuando nosotros conocemos eso y vivimos en obediencia, podemos entonces servirle con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Bueno, ya hablamos de esta parte de la Torá. No quiero profundizar más porque no quiero que se alargue mucho el tema. Ahora quiero que hablemos de los panes. Fíjense, en el tabernáculo, en la mesa de los panes de la proposición, había 2 torres de pan de 6 unidades cada una, representando las 12 tribus, y esas 2 torres, cada una representa cada parte de las tablas de la Torá que estaba en el arca. En fin, es un simbolismo de que la Torá sería renovada día a día en cada tribu. También una de las ofrendas de primeros frutos era entregar 2 panes, representando que la Torá es lo principal en las vidas. El maná del cielo era pan que venía directo de Elohim, representando no solo el sustento, sino la pureza de la Torá. ¿Por qué? Porque venía de arriba. Yahshua es el pan de vida y es la Torá hecha carne. Yahshua en la cena memorial parte en 2 el pan, quedando 2 trozos que representan de nuevo las 2 tablas de la ley. Él dijo: este es el nuevo pacto, pero no fue que cambió el pacto del Padre, sino que le dio su verdadero significado. En Lucas 24 del 30 al 31, Yahshua demuestra lo que hace la Torá de abrir los ojos para ver sus maravillas, como dice el Salmo 119:18. Porque recuerden que en todo el transcurso de la lectura de Lucas, es más, vamos a leerla para que pueda quedar bien claro. Vamos a leer desde el versículo 25. Él les dijo: qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Mashiach que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moche y todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que decían de él. O sea, este era Yahshua hablando con los discípulos, después de ya haber partido. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, que ya es tarde y el día ha declinado. Así que él entró para quedarse con ellos. Y escucha bien. Y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, dio la bendición, lo partió y les dio. Entonces se les abrieron los ojos a ellos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces, definitivamente, lo que hizo Yahshua fue demostrar que cuando él se come el pan, ¿verdad?, cuando les entrega ese pan, cuando lo parte representando ese pacto, definitivamente la Torá trae liberación, la Torá quita el velo y te deja ver lo que es real. El pan es la Torá, es Yahshua, es nuestro alimento espiritual. Así que todo esto tiene que ver con referencia a lo que es la Torá como el pan, y que sabemos que el pan de vida es Yahshua.
Ahora quiero que leamos un poquito acerca de lo que es nuestra identidad. Y vamos a ubicarnos en Ezequiel, capítulo 37, versículo del 16 al 23. Y dice: Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Yahudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella, para Joseph, vara de Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas una con otra, para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo tomo la vara de Joseph, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yahudá. Los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano, ante la vista de ellos. Y les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Entonces, bueno, aquí se nos describe muy claro lo que es nuestra identidad. Y bueno, toda esta introducción fue necesaria para enseñarte que lo único que necesitas son esos 5 pasos que te describí al principio. Número 1, una relación genuina con el Padre. Número 2, dedicar tiempo al estudio de las Escrituras. Número 3, vivir las Escrituras. Número 4, tener identidad. Y número 5, dejarnos usar por el Padre. Porque para tú ser efectivo en este proceso de ir y hacer discípulos en tu ministerio, debes tener la herencia más grande en tu mano, bien dominada, y vivirla. Y esa herencia es la Torá. Ahora, vamos a entrar en materia como tal. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 15 al 21. Y dice así: Al atardecer sus discípulos se acercaron a él, o sea, a Yahshua, y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Yahoshua les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, alzando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Después de partirlos, dio a los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas del sobrante de los pedazos. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muy bien. Era necesario que pasáramos por todo lo que habíamos leído antes para poder entender esta parte. Son muchas las personas que interpretan este versículo, o estos versículos, mejor dicho, este pasaje completo, que lo interpretan como un milagro de provisión divina. Y ciertamente lo es. Pero no solamente este pasaje se queda en eso tan básico como el alimento, la provisión, el llenarnos, ¿verdad? Sino que va mucho más allá. Por eso quise comenzar hablando de lo que era la Torá, lo que era la identidad,
y lo que era el pan de vida. Fíjate tú que dice que al atardecer sus discípulos se acercaron a él y le dijeron que el lugar era desierto y la hora era avanzada. Muy literal a como estamos ahorita en este tiempo. Un lugar desierto es un lugar donde realmente la palabra genuina, la palabra pura, escasea porque hay demasiados falsos predicando. Entonces los verdaderos discípulos son como una voz que clama en el desierto. Y son ellos a los poquitos que andan por ahí, no los escucha casi nadie. Y la hora ya avanzada significa para este tiempo también que estamos en la última hora. Estamos ya por entrar al tiempo del fin. Entonces, Yahshua les dice que le dieran ellos, que los discípulos le dieran de comer, porque los discípulos ya tenían con qué. ¿Por qué? Porque acuérdate que Yahshua nunca veía las cosas de manera literal. Él dijo que no solo de pan viviría el hombre, o sea, no solo de comida viviría el hombre. Y a eso hacía referencia allí, porque él sabía que los discípulos no iban a tener la suficiente fe como que para darle de comer a 5,000 hombres, ¿de dónde iban a sacar? Pero era necesario que él dijera eso. Ustedes le pueden dar de comer. ¿Por qué? Porque ese mensaje va para nosotros el día de hoy también. Nosotros tenemos el deber de darles de comer al mundo entero. Y ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Igual, hoy ¿qué tenemos? Tenemos nuestra Biblia, tenemos esa misma Torá, que son esos 5 panes. Y tenemos 2 peces, que es nuestra identidad. Israel o Judá. ¿Y cómo es eso de que esa es nuestra identidad, hermana? ¿Qué tiene que ver los 2 peces con eso? Bueno, eso es muy sencillo de decírtelo. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, versículo 19, Yahshua dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Por eso sucedió eso allí, a la orilla del mar, para empezar por allí. Como que para dar a demostrar a ellos que en el medio del mar, que significa naciones, porque el mar eso es lo que significa, estaban todas esas multitudes, más de 5,000 personas, porque eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces era una cantidad muy grande, porque usualmente siempre son más mujeres que escuchan que los mismos hombres. Entonces era una gran cantidad de personas los que estaban allí. Y pues nada, Yahshua les dice, tráiganme acá esos 5 panes, esos 2 peces. Él manda a la gente que se sienten, la verdad, que se recuesten allí. Y toma los 5 panes y los alza al cielo y pronuncia la bendición, alzando sus ojos al cielo. Y pues ya cuando Él lo toca, ya cuando Él lo bendice, ya eso es más que suficiente. Ya cuando Yahshua te dice ir y hacer discípulos, Él sabe que tú tienes una identidad y que ya tú la has descubierto y que tú tienes esos 5 panes en tu mano y Él bendice tu ministerio. Es suficiente para que tú vayas y puedas llevar la palabra y sea multiplicada, sea llevada a todas las tribus. Entonces fíjate tú que sobraron 12 canastas. ¿Qué significa esas 12 canastas? Que sobraron ahí incluso pedazos. Sobraron 12 canastas porque entre esa multitud estaban las 12 tribus mezcladas. Había multitud de personas. Ahí no se sabía. Posiblemente la mayoría eran judíos, pero también tuvo que haber muchas personas ligadas en todas sus tribus. ¿Por qué? Porque acuérdate que hubo una dispersión. Al final no sabemos quiénes estaban ahí y quiénes eran ese injertado espiritualmente y el que era verdaderamente físico, como hoy. Entonces quedan esas 12 canastas ahí como una demostración. Con 5 panes y 2 peces alimenté a las 12 tribus de Israel y sobró. O sea, que sí se puede. Tú que conoces
tu identidad, que sabes cuál es el propósito de Yahweh, que es unir esas dos casas, esos dos pueblos y hacerlo uno solo. Tu función es enseñarle al pueblo del Eterno lo que les fue quitado. Porque tú te puedes dar cuenta que mucha gente puede conocer la Biblia desde, pueden leer Apocalipsis, de repente pueden leer Hebreos y te pueden hablar un poquito del libro de los Hechos y todas estas cosas, pero no entienden nada en su contexto original. ¿Por qué? Porque a ellos se les arrebató lo principal, que fue la Torá. Se les dijo que eso fue abolido, que eso no servía, que eso no era. Entonces tu deber y mi deber como verdaderos discípulos de Yahshua es llevar ese mensaje, es enseñar la Torá a todo el pueblo, porque afuera hay mucho pueblo que tiene que entrar. Hay muchos peces, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá, y que deben entrar para ser injertados para que en el día final de esos dos palos se haga uno solo. Entonces ya sabes tú muy bien que lo único que necesitas es 5 panes. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y que necesitas 2 peces, tu identidad, seas Israel, seas Judá. Eso es todo lo que tú necesitas. Y la bendición, el respaldo de Elohim sobre ti. Solamente eso. Hay un mundo allá afuera necesitando saber quiénes son. Hay una cantidad de cristianos que aman a Yahweh, que lo aman y le sirven con lo poco que tienen, y a ti te corresponde alimentarlos con 5 panes y 2 peces. Y quiero decirte algo. Cuando la bendición de Yahweh está ahí, cuando el Espíritu de Santidad es tu respaldo, cuando tú sumas 5 más 2 es 7. El número que significa perfección. 5 más 2, 7. Quiere decir un ministerio perfecto, un ministerio fructífero que va a llevar la bendición hasta lo último de la tierra y que no va a caer en vano. Esa palabra no va a caer a tierra, no va a caer al piso. Definitivamente va a calar en los corazones de quien debe calar cuando tú entiendes y cuando tú practicas la Torá. Por eso es que antes se decía y se sigue diciendo, tienes que meditar en ella, tienes que vivir en ella, tienes que enseñársela a sus hijos, escríbela en las puertas. Yahweh Elohim, Yahweh uno es. Escucha Israel. ¿Por qué? Porque al final la única que convierte el alma es ella. Porque la instrucción, las reglas de Yahweh son justas y son el espejo donde la gente se ve y donde puede ver cuáles son sus pecados y empezar a cambiar. Hay mucho pueblo necesitado y tú necesitas entender quién eres, porque mucha gente cree que se sabe el tema de la identidad, pero realmente no sabe la profundidad de él. Tú necesitas saber quién eres. Necesitas saber que tú fuiste pescado por un pescador de hombres y que al tú ser pescado, tú te conviertes en un pescador y vas a pescar más peces, porque necesitas peces de toda lengua, toda raza y toda nación. ¿Te acuerdas el milagro de los peces? El milagro de los peces lo puedes ver, en una de las partes en Lucas 5, del 1 al 11. Y ahí hablaba de que ellos no podían pescar, habían pasado toda la noche. Pero ¿sabes por qué no podían pescar? Porque no estaba la presencia de Yahshua en ese momento y tampoco su dirección. No sabían, no entendían. Eran pescadores que tenían el talento de pescar,
Pero sin embargo su talento no funcionó. Y es que tu lógica, tu fuerza, en tu poder, no puedes hacer absolutamente nada. Para que esto funcione, tú necesitas necesariamente que sea Yahshua el que te dirija a través del Espíritu de Santidad. Porque Yahshua cuando llegó y los vio, diciéndole que qué pasaba, pues, ¿por qué no estaban pescando? Bueno, han pasado toda la noche. Y él le dice, boga mar adentro y echen las redes para pescar. Tú tienes que bogar mar adentro. Tú tienes que meterte en las profundidades de la presencia de Elohim para poder echar esas redes y funcione. Y no ver lo que tú has hecho hasta ahora. Porque tú crees que hasta ahora, porque ellos le dijeron, por lo menos Pedro le dijo, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red. A veces pensamos que verdaderamente estamos velando, que verdaderamente estamos buscando, que verdaderamente estamos mar adentro, pero es que la verdad es que tenemos el agua nada más hasta los tobillos. Es necesario ir más profundo. Y cuando tú haces caso y vas más profundo, pasa lo que le pasó a ellos. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Tuvieron que llamar a los otros compañeros de otra barca para que pudieran ayudarlos, porque estaban por hundirse. Cuando tú haces caso, porque no es en vano que Yahshua te está diciendo, allí boga mar adentro. No es en vano cuando el Padre está usando sus siervos y diciendo, busquen intimidad con Él, santifíquense, verdaderamente dejen el pecado, vuélvanse de su mal camino. ¿Por qué? Porque hay un propósito grande y es el que tú seas un pescador de hombres, que tú traigas gente a la casa de Israel y a la casa de Judá. Que empieces a pescar todos aquellos que hoy no saben que tienen una identidad y que tienen un Padre que desde el principio pensó en ellos. Así que te invito a que bogues mar adentro para que puedas echar tus redes y con 5 panes, con tu identidad y con la presencia de Elohim, puedas llenar tus redes hasta reventar. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.